Solo pedí un poco de agua, y mi hija me gritó, «No somos tus sirvientes», justo en la cara mientras yo yacía agotado en la casa que había pagado con mi vida, recién salido de una cirugía de corazón. Yo, el padre que había dado todo por su felicidad, sentí una traición más profunda que cualquier dolor. Ellos pensaban que quedarían impunes, y que tenían poder sobre mí, pero entonces dije, «Tienes 72 horas para irte de esta casa. No vas a creer lo que pasó después». Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. ¿Podrías traerme un vaso de agua? Las palabras salieron de mi boca antes incluso de haberme acomodado en el sillón. 3 días en el hospital me habían dejado reseco de una manera que iba más allá de la sed. La cinta quirúrgica me tiraba del pecho con cada respiración, un recordatorio constante de lo que mi corazón acababa de soportar. Valeria se quedó paralizada en el umbral de la cocina. Su expresión cambió de una leve molestia a algo más frío. ¿Es en serio? Acabo de llegar a casa del hospital, mi voz sonó más débil de lo que pretendía. El viaje en coche me había agotado más de lo que esperaba, y ahora incluso esta simple conversación se sentía como subir escaleras. Ella se cruzó de brazos. El gesto fue brusco, deliberado. «No somos tus sirvientes», esas palabras golpearon más fuerte que cualquier golpe físico. Miré fijamente a mi hija, buscando algún rastro de la niña que solía traerme dientes de león del jardín. Nada. Su rostro tenía la misma expresión que usaría con un extraño que le pide unas monedas. Pasé 3 días en el hospital después de una cirugía de corazón. Cada palabra salía cuidadosamente medida, como si hablar demasiado rápido pudiera desgarrar algo dentro de mí. «Estoy pidiendo agua». Julián ni siquiera levantó la vista del televisor. El control remoto descansaba en su regazo como un cetro de indiferencia. Un programa de concursos emitía risas enlatadas mientras mi petición flotaba sin respuesta en el aire entre nosotros. «La cocina está justo ahí». Valeria gesticuló vagamente hacia el fregadero, su anillo de bodas capturando la luz de la tarde que entraba por la ventana. «Tienes piernas». Me agarré a los reposabrazos y me levanté. La zona de la cirugía gritó en protesta, enviando agudas cintas de dolor a través de mi pecho. Mi visión vaciló por un momento, y tuve que detenerme a medio camino entre estar sentado y de pie. Sentí como si los puntos pudieran abrirse, dejándome desangrado en la alfombra de mi propia sala. «Con calma, papá». La voz de Valeria no transmitía calidez, solo ese tipo de preocupación hueca que la gente usa cuando no quiere parecer completamente desalmada. «No queremos que te caigas y nos des aún más trabajo». Más trabajo. Como si cuidar del hombre que la había criado fuera una carga inoportuna que le habían impuesto. Pensé en todos los vasos de agua que le había llevado durante sus fiebres infantiles, en todo el consuelo a medianoche cuando las pesadillas le robaban el sueño. Esos recuerdos parecían pertenecer a la vida de otra persona. Mis piernas temblaban mientras daba el primer paso hacia la cocina. Cada movimiento enviaba sacudidas a través de mi torso, pero me negué a sentarme de nuevo. No ahora. No cuando la verdad se extendía ante mi vista como tinta derramada sobre papel blanco. «Esto es ridículo», dijo finalmente Julián, con los ojos todavía fijos en la pantalla. «Actúa como si se estuviera muriendo o algo así. Fue solo un pequeño procedimiento cardíaco». Pequeño procedimiento. Me había parado el corazón 2 veces en la mesa de operaciones, pero aparentemente eso calificaba como pequeño en su mundo. El cirujano me había explicado las complicaciones, los momentos críticos, el milagro de que estuviera siquiera caminando. Nada de eso parecía registrarse en las mentes de las 2 personas a las que más debería haberles importado. La cocina se sentía a kilómetros de distancia en lugar de solo al otro lado de la habitación. Cada paso era una negociación entre mi voluntad y las limitaciones de mi cuerpo. Detrás de mí, podía oír el suspiro exasperado de Valeria, el tipo que solía reservar para los atascos de tráfico y las largas colas del supermercado. «Lo siguiente será que querrá que también le preparemos sus comidas», le murmuró a Julián. «No le des ideas». La risa de Julián fue seca, vacía de cualquier humor real. Llegué a la encimera y me agarré a su borde. La superficie fría me estabilizó mientras procesaba lo que acababa de oír. Estas no eran frustraciones temporales o comentarios inducidos por el estrés. Así eran ellos realmente cuando pensaban que no podía oír.
o quizás simplemente no les importaba si podía. El vaso temblaba en mi mano mientras lo llenaba del grifo. El agua nunca había sabido tan amarga, aunque era solo agua ordinaria del mismo grifo que había usado durante 20 años. Todo era igual, pero nada volvería a ser lo mismo. Cuando me di la vuelta, ambos me miraban con expresiones que mezclaban impaciencia con un asco apenas disimulado. Mi propia hija me miraba como si yo fuera un extraño inoportuno que había entrado en su casa sin ser invitado. El vaso se sentía pesado en mi mano, no por su peso, sino por el peso de la comprensión que se estaba instalando en mis huesos como el frío del invierno. Yo había construido esta casa con mis propias manos, pagado su educación, su boda, las cuotas de su coche. Les había dado todo lo que tenía, y ni siquiera podían traerme agua después de una cirugía de corazón. Caminé de regreso a mi silla lentamente, deliberadamente, no porque el dolor lo exigiera, aunque lo hacía, sino porque necesitaba tiempo para pensar, tiempo para planificar, tiempo para decidir qué tipo de hombre iba a ser durante los años que me quedaran. El sol de la tarde se inclinaba más bajo a través de las ventanas, proyectando sombras más largas en la habitación. En algún lugar de esas sombras, algo comenzaba a tomar forma, algo que les haría entender exactamente lo que habían perdido cuando decidieron que yo no valía la más básica amabilidad humana. Me acomodé de nuevo en mi silla y tomé otro sorbo de agua. Todavía sabía amarga, pero ahora había algo más mezclado, algo que se sentía peligrosamente cercano a la satisfacción. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Caminar hacia mi dormitorio se sintió como cruzar un desierto. Cada paso enviaba réplicas a través de mi pecho, recordándome que mi cuerpo todavía se estaba curando, incluso si mis ilusiones acababan de hacerse añicos por completo. El pasillo se extendía más de lo habitual. Las fotos familiares en las paredes me observaban con rostros que de repente parecían de extraños. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella por un momento. El dormitorio siempre había sido mi santuario, el lugar donde mi difunta esposa Sara y yo habíamos compartido nuestros sueños y planes. Ahora se sentía como un refugio de mi propia familia. La cama me recibió como a un viejo amigo mientras me bajaba con cuidado sobre el colchón. Mi herida quirúrgica protestó con agudos recordatorios del trauma reciente, pero las heridas emocionales cortaban más profundo que cualquier bisturí. Me quedé mirando el techo, reproduciendo esas palabras venenosas una y otra vez. No somos tus sirvientes. Mi propia hija me había mirado como si yo fuera una carga que tenía que soportar. La misma hija cuya matrícula universitaria pagué sin dudarlo, cuya boda me costó casi $20,000, cuyas cuotas del coche cubrí cuando Julián perdió su trabajo el año pasado. La memoria tiene una forma de volver en avalancha cuando más la necesitas. Hace 5 años, después del funeral de Sara, me había sentado en este mismo lugar tomando una de las decisiones más importantes de mi vida. El dinero del seguro había sido sustancial, suficiente para comprar algo más pequeño para mí y ayudar a mi hija a comenzar su vida de casada adecuadamente. Recuerdo conducir a la oficina de bienes raíces, mis manos temblando mientras firmaba los papeles de transferencia de la escritura. La casa, esta casa, había sido mi regalo para Valeria y Julián. 3 dormitorios, 2 baños, un sótano terminado y un jardín donde había imaginado a futuros nietos jugando. Papá, esto es demasiado, había susurrado Valeria ese día, con lágrimas corriendo por su rostro. No podemos aceptarlo. Pero yo había insistido. La familia cuida de la familia, le dije. Tu madre hubiera querido que tuviera seguridad. Julián me había estrechado la mano con lo que parecía una gratitud genuina, prometiendo que siempre tendría un lugar aquí, que me cuidarían cuando envejeciera. Esas promesas se sentían como humo ahora, disipándose en la dura luz de la realidad. El sol de la tarde se colaba por las cortinas, proyectando sombras familiares sobre muebles que había comprado décadas atrás. Todo en esta habitación me perteneció una vez. Ahora todo era legalmente de ellos, y me trataban como a un invitado no deseado en lo que solía ser mi propio hogar. Pensé en los otros regalos, las innumerables veces que había abierto mi billetera sin dudarlo. Cuando la empresa de Julián fracasó y necesitaron $5,000 para evitar la bancarrota. Cuando Valeria quiso redecorar la cocina y el presupuesto ascendió a $8,000. Cuando su coche se averió y necesitaron algo fiable de inmediato.
Cada vez, yo había dicho que sí, cada vez, habían estado agradecidos y cariñosos. Pero en algún punto del camino, la gratitud se había transformado en expectativa. Y la expectativa se había endurecido en un sentimiento de derecho. Mi pecho se oprimió, aunque no sabía si era por la cirugía o por el peso de la comprensión. El patrón era tan claro ahora que me preguntaba cómo lo había pasado por alto durante tanto tiempo. Habían dejado de verme como una persona que elegía ser generosa y habían comenzado a verme como una fuente de dinero y apoyo sin obligaciones. Las tarjetas de visita en mi cartera se sentían pesadas de posibilidades. Ricardo Mendoza, abogado, lo había contratado para la transferencia de la casa y otros asuntos legales a lo largo de los años. Un buen hombre que entendía de dinámicas familiares y planificación financiera. Sentarme requirió un esfuerzo, pero la decisión se estaba formando en mi mente como nubes de tormenta que se acumulan en un día claro. Alcancé la mesita de noche donde guardaba mi agenda, mis dedos moviéndose con más determinación de la que habían tenido en días. Había opciones que no había considerado antes, opciones legales que podrían ayudarles a entender el verdadero valor de lo que habían dado por sentado. El sábado por la mañana llegó con el tipo de claridad que solo viene después de una noche de insomnio tomando decisiones. Había llamado a Ricardo Mendoza a las 8 en punto, disculpándome por la interrupción del fin de semana, pero explicando que necesitaba una consulta urgente sobre un asunto familiar. Su voz transmitía el mismo profesionalismo firme que recordaba de nuestros tratos anteriores. Por supuesto, señor Ramírez, con todo lo que ha pasado con su cirugía, puedo estar allí a las 10. Valeria y Julián se habían ido para su rutina de compra semanal, alrededor de las 9:30, su partida acompañada por la habitual sinfonía de puertas de coche y conversación casual que sugería que nada había cambiado en su mundo. El momento era perfecto. Ricardo llegó precisamente a las 10, llevando el mismo maletín de cuero gastado que había traído a cada reunión durante la última década. Su traje gris hablaba de sacrificio de fin de semana, hecho sin queja, y su firme apretón de manos me recordó por qué lo había elegido para asuntos importantes. Por favor, siéntese donde esté más cómodo, le indiqué hacia la sala. Agradecido de que mi fuerza física hubiera regresado lo suficiente como para manejar los negocios adecuadamente. Se acomodó en la silla frente a la mía, abriendo su maletín con eficiencia practicada. Mencionó preocupaciones familiares por teléfono. ¿Cómo puedo ayudarle? Había ensayado este momento durante mis horas de vigilia, eligiendo palabras que transmitieran necesidad sin revelar demasiada emoción. Necesito revisar la situación legal del regalo de la casa que le hice a mi hija hace 5 años. Específicamente, ¿qué opciones podrían existir si las circunstancias han cambiado significativamente? Las cejas de Ricardo se levantaron ligeramente, pero su expresión permaneció profesionalmente neutral. La transferencia de la propiedad a Valeria, ¿correcto? Déjeme sacar esos archivos. Los documentos crujieron mientras organizaba los papeles sobre mi mesa de centro. La escritura de transferencia, la documentación del regalo, los formularios de impuestos, toda la documentación que había parecido tan sencilla cuando el amor y la generosidad guiaban mis decisiones. Ahora se veían diferentes, como mapas de territorios que no sabía que existían. La casa es completamente suya. Señor Ramírez, sus palabras me detuvieron en seco. Disculpe, legalmente hablando, usted conserva todos los derechos de propiedad. El dedo de Ricardo trazó un párrafo específico en el documento de la escritura. La transferencia se estructuró como un regalo condicional con cláusulas de reversión. Es una práctica estándar para las transferencias de propiedades familiares. De hecho, mi ritmo cardíaco aumentó. Aunque no pude determinar si era por los efectos persistentes de la cirugía o por una repentina esperanza. ¿Qué significa eso? Exactamente. Significa que, aunque Valeria ostenta el título, la propiedad vuelve a usted automáticamente bajo ciertas condiciones específicas. Giró el documento hacia mí, señalando un denso texto legal que había firmado pero nunca entendido del todo. Cambio material en las circunstancias. Incumplimiento de la prestación de cuidados o vivienda acordados. O violación de las obligaciones familiares. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras sus implicaciones se cristalizaban. Hace 5 años, Ricardo había insistido en estas protecciones,
explicándolas como salvaguardas estándar. Apenas le había escuchado en mi afán por asegurar el futuro de mi hija. ¿Con qué rapidez podría hacerse efectiva una reversión así?, pregunté, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Con la documentación adecuada de las circunstancias cambiadas, 30 días a partir de la presentación de la notificación, el tono de Ricardo se mantuvo práctico, como si estuviéramos discutiendo la preparación de impuestos en lugar de la recuperación de mi vida. Necesitaría demostrar un incumplimiento material de las condiciones originales del regalo. Pensé en la confrontación de ayer, en meses de comportamiento cada vez más prepotente, en convertirme en un extraño en mi propia casa. Incumplimiento material parecía quedarse corto. ¿Qué tipo de documentación se requeriría? Declaraciones de testigos, evidencia de las circunstancias cambiadas, documentación de los acuerdos incumplidos. Ricardo recogió los papeles en una pila ordenada, aunque debo mencionar que esto requeriría una cuidadosa consideración. Las disputas de propiedad familiar pueden tener consecuencias duraderas. A través de la ventana podía ver a la señora Henderson de al lado trabajando en su jardín. Las actividades normales de un sábado por la mañana continuaban mientras mi mundo cambiaba silenciosamente sobre su eje. La casa se sentía diferente ahora, sabiendo que todavía era legalmente mía, que no estaba tan indefenso como había creído. ¿Cómo sería el cronograma para reunir dicha documentación? Eso depende de la evidencia que exista y de la rapidez con la que quiera proceder. Ricardo cerró su maletín, pero dejó los documentos a mi alcance. ¿Estamos hablando de una acción inmediata? ¿O está explorando opciones para una consideración futura? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como un puente que aún no había decidido cruzar. A lo lejos oí el sonido familiar de un coche acercándose, probablemente demasiado pronto para el regreso de Valeria y Julián, pero me recordó que mi tiempo para la planificación privada tenía límites. Creo, dije con cuidado, que necesito probar si la situación actual podría mejorar antes de tomar decisiones irreversibles. Ricardo asintió con la sabiduría de alguien que ha guiado a otras familias a través de encrucijadas similares. Eso suena prudente. Quizás deberíamos discutir cómo podría ser esa prueba. La noche trajo el sonido familiar de las puertas del coche cerrándose y el crujido de las bolsas de la compra. Me posicioné cerca del fregadero de la cocina, sincronizando mi presencia para parecer natural cuando entraran. La tarde la había pasado procesando las revelaciones de Ricardo, y ahora me sentía listo para llevar a cabo mi experimento. Valeria entró primero por la puerta principal, con los brazos cargados de bolsas de una tienda departamental. Sus gafas de sol de diseñador capturaron la luz del pasillo mientras se quitaba los zapatos con practicada indiferencia. Julián la siguió, haciendo malabares con las llaves del coche y lo que parecían contenedores de comida para llevar. ¿Qué tal vuestro día fuera?, pregunté, manteniendo mi voz genuinamente interesada. Bien, la respuesta de Valeria llevaba el mismo tono despectivo que recordaba de ayer, pero ahora la oía de manera diferente. No como la respuesta casual de una hija, sino como evidencia para un archivo legal. Se movieron por la sala hacia la cocina, y esperé hasta que hubieran acomodado sus pertenencias antes de hacer mi petición. El momento estratégico importaba para esta prueba. ¿Podrías traerme un vaso de agua mientras estás de pie? La pregunta detuvo a Valeria a medio movimiento mientras alcanzaba su bolso. Su expresión cambió de neutral a molesta en un abrir y cerrar de ojos. ¿No puedes levantarte tú mismo? Perfecto. Casi exactamente la misma reacción que ayer, pero ahora estaba preparado para presionar más. Todavía me estoy recuperando de la cirugía. Realmente me ayudaría. Julián levantó la vista de su teléfono con visible irritación. Caminaste hasta la cocina perfectamente bien. ¿Cuál es el problema de caminar unos pasos más? Mantuve mi tono tranquilo, aunque internamente estaba catalogando cada palabra cruel para la documentación de Ricardo. Esperaba que mostraran un poco de consideración por su padre, que acaba de tener una cirugía de corazón. Basta de tanto drama. La voz de Julián tenía el filo de alguien cuya comodidad había sido amenazada. No eres un inválido. Deja de actuar como si lo fueras. Valeria asintió de acuerdo, su anillo de bodas brillando mientras gesticulaba con desdén. En serio, papá, no puedes esperar que te sirvamos a todas horas solo porque tuviste un procedimiento médico. Procedimiento médico. Como si el hecho de que mi corazón se detuviera 2 veces en la mesa de operaciones fuera comparable a una limpieza dental.
Me levanté lentamente, asegurándome de que pudieran ver el esfuerzo que me costaba, la forma en que mi mano presionaba contra mi pecho, donde la herida quirúrgica todavía dolía. Ya veo, mi voz se mantuvo firme, aunque algo frío se había instalado en mi estómago. Así que pedir ayuda a mi familia es irrazonable. ¿Cuándo puedes ayudarte a ti mismo? Sí, las palabras de Valeria salieron cortantes y definitivas. No somos tus sirvientes personales. Ahí estaba de nuevo. Esa frase que había destrozado mis ilusiones ayer ahora servía como confirmación de lo que ya sabía. No habían cambiado. Si acaso, parecían más cómodos con su crueldad, como si la confrontación de ayer les hubiera dado permiso para dejar de fingir. Caminé hacia el fregadero y llené mi vaso, cada paso deliberado y medido. Detrás de mí podía oírles reanudar su rutina nocturna normal. Valeria revisando las bolsas de la compra. Julián acomodándose en su silla favorita con el control remoto del televisor. El agua sabía exactamente como ayer, pero esta vez no la bebía con el sabor amargo de las expectativas rotas. Esta vez, la bebía con la satisfacción de un hombre que acababa de reunir la evidencia que necesitaba. ¿Encontraron todo lo que necesitaban mientras estaban fuera?, pregunté, volviendo a donde estaban sentados. Casi todo. Valeria no levantó la vista de examinar sus compras, aunque probablemente tendré que volver el próximo fin de semana a por esa lámpara que quería para el dormitorio. Nuestro dormitorio. El dormitorio en la casa que legalmente me pertenecía, donde ella estaba planeando compras con dinero que serviría mejor a alguien que realmente mereciera este lugar. Cada suposición casual de propiedad, cada comentario despectivo, cada momento de indiferencia insensible, estaba construyendo un caso que Ricardo podría usar. Asentí pensativamente. Suena como un buen plan. Julián me miró con sospecha, como si mi respuesta razonable fuera de alguna manera preocupante. ¿Te encuentras bien? Pareces diferente hoy. Diferente. Si supiera cuán diferentes estaban a punto de volverse las cosas. Pero esa conversación esperaría a otro día, cuando tuviera todas mis piezas en posición, y la notificación de 30 días hubiera sido debidamente presentada. Solo pensaba en la familia, dije con sinceridad. En lo que realmente importa. Regresaron a sus actividades nocturnas, aparentemente satisfechos de que hubiera aceptado mi lugar en su jerarquía. El televisor parpadeaba con algún reality show donde la gente competía por dinero que no había ganado, lo cual parecía notablemente apropiado. Terminé mi agua y dejé el vaso con cuidado. Mañana volvería a llamar a Ricardo. 20 minutos después, me paré en el umbral de la sala y tomé mi decisión. Necesito que ambos se vayan de mi casa. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que caiga un rayo. La revista de Valeria se deslizó de sus manos, aterrizando en la mesa de centro con un suave golpe. El pulgar de Julián se congeló sobre la pantalla de su teléfono, su expresión cambiando de una indiferencia casual a una atención aguda. ¿Qué acabas de decir? La voz de Valeria tenía un filo peligroso que nunca antes había oído. Esta es mi casa. Quiero que empaquen sus cosas y encuentren otro lugar donde vivir. Cada palabra salió firme y clara, respaldada por la revelación matutina de Ricardo sobre mis derechos legales. Julián se levantó lentamente, su altura completa añadiendo peso a su presencia. «Estás bromeando, ¿verdad? Este es nuestro hogar». No respondí con calma. «Este es mi hogar. Se los di como un regalo, pero ese regalo venía con condiciones. Han roto esas condiciones». Valeria se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido de ira y algo que se parecía notablemente al pánico. «No puedes simplemente echarnos. Vivimos aquí. Tenemos derechos. En realidad, no los tienen». La confianza en mi voz me sorprendió incluso a mí. Hablé con mi abogado esta mañana. La escritura de transferencia incluía cláusulas de reversión. Cuando no proporcionan el cuidado y el respeto que eran parte de nuestro acuerdo original, la propiedad vuelve a mí. El color desapareció del rostro de Valeria cuando las implicaciones la golpearon. No más vivienda gratis. No más red de seguridad financiera. No más darlo todo por sentado mientras me trataban como una carga inoportuna. «Estás de farol». Julián se acercó, su postura cambiando a algo más amenazante. «Solo estás enojado por lo de ayer, tratando de asustarnos. Estoy completamente en serio. Tienen 30 días para encontrar arreglos alternativos».
La risa de Julián no contenía humor alguno. 30 días. ¿Dónde exactamente crees que se supone que vayamos? ¿Tienes idea de cuánto cuesta el alquiler en estos días? Eso ya no es mi problema. Permanecí de pie, aunque la herida quirúrgica en mi pecho había comenzado a doler por la tensión. Dejaron claro ayer. Y de nuevo hoy que cuidar de su padre en recuperación es demasiado problema, así que estoy eliminando esa carga de sus vidas. Valeria se interpuso entre nosotros, su voz elevándose con desesperación. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Quizás tuvimos un mal día, pero podemos cambiar. Es demasiado tarde para esa conversación. No vas a ir a ninguna parte. El grito de Julián resonó en las paredes de la sala mientras se movía para bloquear la puerta. Esto es ridículo. No puedes simplemente venir aquí haciendo amenazas y exigencias como si fueras el dueño del lugar. Yo soy el dueño del lugar. La declaración quedó suspendida en el aire como un desafío que ninguno de nosotros podía retirar. Observé cómo el shock se transformaba en algo mucho más peligroso en sus rostros. Esto no iba según ningún plan que hubieran imaginado. Valeria me agarró del brazo, sus dedos clavándose más fuerte de lo necesario. Necesitas sentarte y pensar en esto racionalmente. No estás pensando con claridad desde tu cirugía. Mi pensamiento es perfectamente claro. Traté de esquivarla, pero Julián se movió para bloquear mi camino de nuevo. ¿A dónde crees que vas? Su voz llevaba la inconfundible amenaza de una confrontación física. A mi dormitorio a llamar a mi abogado. No, no lo harás. Julián metió la mano en mi bolsillo y sacó mi teléfono móvil antes de que pudiera reaccionar. Vas a sentarte, y vamos a hablar de esto como adultos. Mi ritmo cardíaco se disparó, enviando agudos recordatorios a través de mi pecho de que mi cuerpo no estaba listo para este tipo de estrés. Devuélveme mi teléfono. Cuando empieces a tener sentido. Valeria se posicionó a mi otro lado, y me di cuenta con creciente alarma de que estaban coordinando sus movimientos para controlar los míos. Esto es una locura. No pueden simplemente. ¿No podemos qué? Interrumpió Julián. ¿No podemos proteger a nuestra familia de tus locas amenazas de viejo? ¿No podemos asegurarnos de que no hagas algo de lo que te arrepentirás más tarde? Me guiaron hacia el pasillo, su agarre firme pero no del todo doloroso. Sin embargo, mi recuperación quirúrgica me había dejado más débil de lo que quería admitir, y luchar contra ambos simultáneamente estaba más allá de mis capacidades físicas actuales. Están cometiendo un grave error, advertí mientras me dirigían hacia mi dormitorio. El único error, dijo Valeria, abriendo la puerta del dormitorio, es dejar que te alteres tanto por nada. Me guiaron adentro, y Julián se guardó mi teléfono en el bolsillo con la expresión satisfecha de alguien que acababa de resolver un problema complicado. Hablaremos de esto mañana cuando te hayas calmado, anunció Valeria. La puerta del dormitorio se cerró con un clic decisivo, seguido por el inconfundible sonido de la cerradura girando desde el exterior. 30 minutos probando la manija de la puerta y examinando la ventana confirmaron lo que ya sospechaba. Estaba completamente atrapado. La cerradura se mantuvo firme, y la ventana, aunque se abría, daba a una caída de 15 pies sobre concreto. Mi recuperación quirúrgica hacía imposible tal escape, incluso si la desesperación me hubiera impulsado a intentarlo. Pero la ventana ofrecía algo completamente diferente. Javier estaba en su patio trasero, enrollando una manguera de jardín mientras la luz del atardecer se desvanecía en ese perfecto crepúsculo suburbano. Conocía a Javier desde hacía 3 años, desde que se mudó al lado, un hombre decente que mantenía su propiedad ordenada y siempre saludaba cuando nos encontrábamos en el buzón. Abriendo más la ventana, me posicioné donde pudiera verme. Javier, ayúdame. Su cabeza se levantó de inmediato, buscando el origen de la voz. Cuando sus ojos encontraron los míos en la ventana del dormitorio, su expresión cambió de confusión a preocupación en un instante. Arturo, ¿qué pasa? Dejó caer la manguera y se acercó a la valla entre nuestras propiedades. Necesito que llames a la policía. Las palabras se sentían extrañas saliendo de mi boca. Pero la situación había ido mucho más allá de las disputas familiares. Mi hija y su esposo me han encerrado en esta habitación y me han quitado el teléfono. El rostro de Javier se transformó en algo que nunca había visto antes. Una mezcla de alarma e incredulidad
que me dijo que estaba procesando información que no encajaba en su comprensión de los problemas normales del vecindario. ¿Estás herido? ¿Necesitas una ambulancia? No, ambulancia no, solo la policía. Me estoy recuperando de una cirugía de corazón y están usando eso para controlarme físicamente. Mantuve la voz firme, sabiendo que el pánico haría menos probable que tomara una acción efectiva. Él ya estaba buscando su teléfono móvil. Espera, Arturo, estoy llamando ahora mismo. Un alivio me inundó mientras lo veía marcar. Esto estaba funcionando. La ayuda realmente estaba en camino. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Podía oír claramente la voz del operador a través de su altavoz. Necesito a la policía en... Javier me miró interrogante. Calle del Arce, número 4715, grité. Diles que es una disputa familiar que involucra el confinamiento ilegal de un anciano. Javier repitió la información, añadiendo detalles sobre mi condición médica y la situación de la puerta cerrada. El operador hizo varias preguntas de seguimiento. Y Javier me miró en busca de respuestas sobre si estaba en peligro físico inmediato y cuánto tiempo llevaba esto. Se están enviando oficiales, anunció finalmente el operador. El tiempo estimado de llegada es de 8 a 10 minutos. Javier terminó la llamada y volvió a mirar a mi ventana. Ya vienen, Arturo. ¿Quieres que me quede aquí hasta que lleguen? Sí, por favor. Y Javier, gracias. Sé que esto es inusual. No te preocupes por eso. Su voz transmitía la firmeza de alguien que había tomado su decisión y la llevaría hasta el final. ¿Hay algo más que deba decirles a los oficiales cuando lleguen? A través de la puerta del dormitorio, podía oír voces apagadas desde la sala. Valeria y Julián estaban hablando. Aunque no podía distinguir palabras específicas, parecían tranquilos, probablemente discutiendo su próximo movimiento, o simplemente esperando a que yo entrara en razón. Como ellos decían, diles que esto involucra una disputa de propiedad, dije con cuidado. Mi hija y su esposo están tratando de evitar que ejerza mis derechos legales como propietario de la casa. Javier asintió, absorbiendo esta información con la seriedad que merecía. Entendido. Disputa de propiedad, confinamiento ilegal. Anciano con cirugía de corazón reciente. El sonido de un motor de coche retumbó a lo lejos, aunque era demasiado pronto para ser la respuesta policial. Aún así, mi ritmo cardíaco aumentó con la anticipación. Esta pesadilla estaba a punto de cambiar a mi favor. Deberían estar aquí pronto, gritó Javier de manera tranquilizadora. Desde la sala llegó el sonido de pasos y lo que podría haber sido la voz de Valeria diciendo algo sobre ver cómo estaba. El momento iba a ser muy interesante. Me posicioné cerca de la puerta para escuchar mientras mantenía la vista en Javier a través de la ventana. Los próximos minutos determinarían si el intento de mi familia de controlarme, mediante la intimidación física, tendría éxito, o le saldría el tiro por la culata de forma espectacular. Puedo ver un coche de policía girando en la calle, anunció Javier. Pasos apresurados corrieron por el pasillo hacia mi puerta. La cerradura hizo clic, y Valeria apareció con una expresión preocupada que le habría valido un premio de actuación. Papá, ¿te sientes bien? Pareces agitado. Su voz llevaba la mezcla perfecta de preocupación y confusión, como si me hubiera encontrado en algún tipo de apuro médico, en lugar de encerrado tras una puerta que ella misma había asegurado. La policía está aquí, dije, pasando a su lado hacia el pasillo. ¿La policía? ¿Por qué estaría aquí la policía? Julián salió de la sala, su rostro una obra maestra de preocupación desconcertada. ¿Pasó algo? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Valeria inmediatamente me tomó del brazo, guiándome hacia la puerta principal con el toque suave de una hija devota ayudando a su frágil padre. Yo abro, dijo, abriendo la puerta para revelar a dos oficiales, un hombre y una mujer de unos 30 años. Ambos con el comportamiento profesional que viene con años de llamadas domésticas. Buenas noches. Soy el oficial Eduardo. Esta es la oficial Clara. Recibimos una llamada sobre una disputa familiar. Debe haber algún error, dijo Valeria, su voz perfectamente entonada con confusión. Solo estamos pasando una noche tranquila en casa. Mi padre acaba de tener una cirugía de corazón, así que estamos siendo muy cuidadosos con él. Me adelanté. Oficiales. Los llamé a través de mi vecino, porque mi hija y su esposo me encerraron en mi dormitorio,
y me confiscaron el teléfono. Los ojos de la oficial Clara se movieron entre nosotros, notando el lenguaje corporal y el posicionamiento. Señor, ¿puede decirnos exactamente qué pasó esta noche? Me forzaron físicamente a entrar en mi dormitorio y cerraron la puerta con llave desde fuera cuando les dije que necesitaban irse de mi casa. Cada palabra salió clara y deliberada. La mano de Valeria voló a su pecho en aparente shock. Papá, eso no fue lo que pasó en absoluto. Te sentías mareado y confundido, así que te ayudamos a ir a tu habitación a descansar. La puerta no estaba cerrada con llave. Solo tenías problemas con la manija. La puerta estaba definitivamente cerrada con llave, insistí. Julián se acercó, posicionándose de manera solidaria cerca de Valeria. El señor Ramírez ha estado algo confuso desde su cirugía la semana pasada. La anestesia puede afectar a los pacientes mayores durante días. Hemos estado tratando de ayudarlo, pero ha estado haciendo acusaciones que no tienen sentido. El oficial Eduardo sacó una libreta. Señor, ¿cuándo tuvo la cirugía? El lunes, pero no estoy confuso. Me encerraron en esa habitación porque les dije que se fueran de mi casa. Papá está confundido por la anestesia, dijo Valeria, su voz con el tono paciente de alguien que lidia con una situación médica difícil. Ha estado diciendo cosas extrañas todo el día. Lo amamos y estamos tratando de cuidarlo, pero ha sido un desafío. La oficial Clara miró alrededor de la sala, que parecía completamente normal, sin signos de lucha, sin evidencia de la confrontación que había tenido lugar una hora antes. Señor Ramírez, ¿se siente seguro en esta casa? No cuando me encierran en habitaciones y me quitan el teléfono. No te quitamos el teléfono. Papá, Valeria metió la mano en su bolsillo y sacó mi teléfono móvil. Lo dejaste en la encimera de la cocina. Lo estábamos cargando por ti. La fluidez de esa mentira me dejó atónito. Le entregó el teléfono al oficial Eduardo, quien lo examinó brevemente antes de devolvérmelo. Señor Ramírez, ¿ha estado tomando algún analgésico desde su cirugía? Algunos, pero no estoy confuso ni delirando. Mi voz llevaba una frustración creciente al darme cuenta de cómo se estaba desarrollando esto. El oficial Eduardo miró a su compañera. Señora, ¿su padre ha mostrado algún otro signo de confusión o desorientación? Valeria asintió con tristeza. Insiste en que esta es su casa y que quiere que nos vayamos, pero vivimos aquí. Lo cuidamos. Esta tarde, exigía que le trajéramos agua, y se molestó mucho cuando le sugerimos que podía cogerla él mismo, porque acabo de tener una cirugía de corazón. Lo sabemos. Papá, la voz de Julián era suave, comprensiva, pero el médico dijo que la actividad ligera era buena para tu recuperación. Solo estamos tratando de seguir el consejo médico. La oficial Clara tomaba notas mientras observaba nuestra conversación. Señor Ramírez, ¿recuerda lo que le dijo a su vecino esta noche? Sí, porque me habían encerrado en mi habitación. Estaba confundido con la manija de la puerta, explicó Valeria. La puerta del dormitorio se atasca a veces, especialmente para alguien que no está en plenas facultades. Los oficiales intercambiaron una mirada que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo iba a terminar esto. Veían a un anciano recuperándose de una cirugía mayor, posiblemente confundido por la medicación, haciendo acusaciones contra familiares que parecían preocupados y atentos. Señores, parece que podría haber un malentendido aquí relacionado con la recuperación posquirúrgica, dijo diplomáticamente el oficial Eduardo. Señor Ramírez, si se siente inseguro o necesita ayuda, siempre puede llamarnos. Pero en este momento, no veo evidencia de que se haya cometido ningún delito. Se quedaron otros 10 minutos, haciendo preguntas básicas y tomando notas. Pero el resultado estaba predeterminado desde el momento en que Valeria sacó mi teléfono y culpó de todo a la confusión quirúrgica. Después de que los oficiales se fueron, la casa cayó en un silencio ominoso. Valeria y Julián se quedaron cerca de la puerta principal, sus expresiones transformándose de nuevo a la fría calculación que había visto antes. Eso fue algo muy estúpido, dijo Julián, su voz con una amenaza que los oficiales nunca habían oído. Me encerraron en mi dormitorio de nuevo, pero esta vez me quitaron todo, desde mi teléfono hasta mis documentos. Los 90 minutos que pasé en esa habitación me dieron tiempo para pensar, y mis pensamientos me llevaron a una decisión que a mi cuerpo probablemente no le gustaría.
La ventana me llamaba como un desafío que no podía ignorar. 15 pies hasta el suelo. Para una persona sana, sería factible. Pero para alguien que había sido sometido a una cirugía de corazón hacía 5 días, podría terminar en desastre. Pero permanecer prisionero en mi propia casa parecía un destino peor que arriesgarse a una caída. Abrí la ventana todo lo posible, estudiando la caída. El paisaje de abajo ofrecía algo de piedad. Un macizo de flores con tierra blanda en lugar de pavimento de concreto. Pequeñas bendiciones para gente desesperada. De la habitación de mi hija y su esposo llegaban los sonidos de la televisión, risas y conversación casual. Valeria y Julián se habían instalado en su rutina nocturna, confiados en que su actuación frente a la policía había resuelto el problema de una vez por todas. Esa confianza jugaría a mi favor. Salir por la ventana requiere fuerza en el torso, algo de lo que una cirugía de corazón te priva temporalmente. Cada movimiento enviaba agudos recordatorios a través de mi pecho, pero la humillación de ser burlado por mi propia familia ardía más que cualquier dolor físico. Pasé una pierna por la abertura, luego la otra, hasta que me senté en el alféizar de la ventana, como un ladrón anciano planeando el robo más patético del mundo. El suelo parecía más lejos desde este ángulo, y me pregunté brevemente si la desesperación siempre se sentía así. Como estar al borde de algo sin buenas opciones. La caída sacudió cada hueso de mi cuerpo cuando finalmente me solté. El dolor atravesó la incisión quirúrgica como electricidad. Y por un momento permanecí inmóvil en el macizo de flores, esperando a ver si algo importante se había desgarrado. Cuando ningún desastre inmediato se anunció, luché por ponerme de pie y me sacudí la tierra de la ropa. Moverme por el perímetro de la casa requería un sigilo que no había necesitado desde que jugaba al escondite de niño. Cada paso tenía que ser calculado para evitar el camino de grava y el sensor de movimiento cerca del garaje. El paisaje familiar de mi propia propiedad se había convertido en una carrera de obstáculos. En la puerta principal me agaché con cuidado y levanté el felpudo. La llave de repuesto estaba exactamente donde la había puesto hacía 3 años. Una simple precaución que ahora parecía providencial. Mis dedos temblaron ligeramente mientras la insertaba en la cerradura. No sabía si era por la tensión o por la emoción. La puerta se abrió silenciosamente sobre las bisagras que yo mismo había engrasado el mes pasado. Dentro, la casa se sentía diferente a como lo había hecho una hora antes. Ya no era una prisión, pero tampoco era un hogar, algo intermedio. Un campo de batalla donde la primera escaramuza había salido mal, pero la guerra estaba lejos de terminar. Las voces llegaban desde la sala, relajadas y casuales. Estaban discutiendo planes para el fin de semana, conversaciones domésticas ordinarias entre personas que creían haber neutralizado con éxito la amenaza. La ironía habría sido divertida si no fuera tan indignante. Con cuidado, me dirigí a mi dormitorio, evitando las tablas del suelo que crujían y la vista directa desde la sala. Mi objetivo no era la confrontación, todavía no. Primero, necesitaba acceso a mis documentos, la información de contacto de mi abogado y las armas legales que Ricardo había confirmado que tenía. El pasillo se extendía ante mí como un camino para reclamar todo lo que intentaban quitarme. Cada paso me acercaba a los documentos que demostrarían que no estaba ni confundido ni indefenso, solo temporalmente superado. En la sala de estar se encontraban los detalles de la escritura, la tarjeta de visita de Ricardo y las notas detalladas que había tomado durante nuestra consulta matutina. Con estas herramientas y mi recién descubierta movilidad, el juego podía comenzar de nuevo, esta vez con reglas diferentes y un jugador que entendía exactamente por lo que estaba luchando. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Después de reunir todo lo que necesitaba, regresé a mi dormitorio. A la mañana siguiente, saliendo por la ventana como antes, me dirigí a la oficina de Ricardo, que esa mañana parecía un santuario. La madera pulida y los libros de consulta legal encarnaban el orden en un mundo que había perdido temporalmente su equilibrio. Aceptó reunirse conmigo a las 8, sacrificando su día libre por una situación que claramente reconoció como urgente. Señor Ramírez, parece que no ha dormido mucho. Sirvió café de un termo que había traído de casa. Cuénteme qué ha pasado desde ayer. Le expliqué los eventos de la noche, la confrontación, el encierro
La llamada a la policía que resultó espectacularmente contraproducente. Ricardo escuchó sin interrupción, tomando notas ocasionalmente en un bloc de notas legal. Así que lo encerraron físicamente en su propio dormitorio y convencieron a los oficiales que respondieron de que estaba confundido debido a la cirugía. Su tono llevaba una indignación profesional que se sintió enormemente validadora. Exactamente. Son manipuladores hábiles. Y usaron mi condición médica en mi contra. Ricardo se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados en la clásica pose de abogado pensativo. Esto lo cambia todo. Lo que discutimos ayer como una posibilidad ahora se ha convertido en una necesidad. Sacó la carpeta de nuestra reunión anterior, extendiendo documentos sobre su escritorio como un general planeando una campaña. La revocación de la escritura de donación que discutimos. Ya no estamos hablando de explorar opciones. Estamos hablando de acción inmediata. ¿Con qué rapidez podemos proceder? Dadas las circunstancias que ha descrito. Bastante rápido. Ricardo alcanzó un grueso libro de consulta legal. La ley de propiedad del Estado es clara sobre la revocación de donaciones en casos de ingratitud. Cuando los beneficiarios tratan al donante con hostilidad, crueldad o no cumplen con las condiciones implícitas de cuidado, el regalo puede ser revocado legalmente. Las palabras cayeron en mis oídos como música. Después de 24 horas sintiéndome impotente, estaba recordando lo que se sentía tener opciones. ¿Cuál sería exactamente el proceso? Ricardo abrió su portátil y comenzó a escribir. Primero, preparamos una notificación formal de revocación de donación. Este documento describe los fundamentos legales. Su trato hostil, la falta de cuidado razonable durante su recuperación y las circunstancias cambiadas que justifican la recuperación de la propiedad. Y luego, les entregamos la notificación. Tienen 30 días para desalojar las instalaciones. Sus dedos continuaron moviéndose por el teclado mientras sacaba plantillas legales y casos precedentes. Si se niegan, podemos iniciar una acción legal inmediata por posesión ilegal. La eficiencia de la maquinaria legal se sentía embriagadora después del caos de la manipulación familiar. Aquí había reglas, procedimientos, plazos, cosas que no se podían discutir con lágrimas de cocodrilo y afirmaciones de confusión posquirúrgica. Y si lo impugnan, pueden intentarlo. Pero la carga de la prueba se traslada a ellos para demostrar que su trato hacia usted fue razonable y que cumplieron con las condiciones implícitas del regalo. La sonrisa de Ricardo llevaba la confianza de alguien que había visto este tipo de caso antes. Dado lo que ha descrito, y particularmente el incidente con la policía, dudo que quieran que este asunto sea examinado en detalle por un tribunal. Ricardo pasó la siguiente hora redactando documentos, explicando cada sección mientras trabajaba. El lenguaje legal formal se sentía como una armadura, una protección contra la manipulación emocional que casi me había costado todo. La notificación de revocación de donación estará lista para ser entregada mañana por la mañana, anunció, imprimiendo varias copias en papel oficial con membrete. Recomiendo que sea entregada por un notificador profesional, en lugar de intentar entregarla usted mismo. Y si intentan afirmar que soy mentalmente incompetente, eso en realidad ahora juega a nuestro favor. Ricardo reunió los documentos en una pila ordenada. Su afirmación a la policía de que estaba confundido debido a la cirugía podría ser vista como abuso de ancianos, usando su condición médica para desestimar preocupaciones legítimas sobre sus derechos de propiedad. La ironía era perfecta. Su estrategia de manipulación había creado evidencia del mismo comportamiento que justificaba la revocación de la donación. ¿Cuánto tiempo hasta que esto sea definitivo? Suponiendo que no lo impugnen, y sospecho que no lo harán una vez que entiendan la realidad legal, podría tener la posesión total de nuevo en 60 días. Ricardo selló los documentos en un sobre oficial. Sin embargo, el impacto psicológico será inmediato. Se darán cuenta de que su control sobre esta situación siempre fue una ilusión. Al levantarme para irme, sentí algo que no había experimentado desde el viernes por la tarde. Un optimismo genuino. La ley estaba de mi lado. Tenía representación profesional y mi familia estaba a punto de aprender que tratar a tu padre anciano como una molestia tiene consecuencias. Ricardo, no puedo agradecerle lo suficiente por reunirse conmigo hoy. Señor Ramírez, lo que le pasó este fin de semana fue inconcebible.
Me alegro de que podamos corregirlo. Me entregó el sobre que contenía copias de los documentos legales. Lo llamaré mañana una vez que el notificador haya sido programado. Caminando hacia la puerta de la oficina, me di cuenta de que todo había cambiado. Ya no era un anciano confundido haciendo acusaciones sin fundamento. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales con representación profesional y el debido proceso legal. El camino a casa me daría tiempo para planificar exactamente cómo quería manejar la siguiente fase de esta situación. El lunes por la mañana trajo claridad y documentos oficiales impresos en el membrete de Ricardo Mendoza. Me paré en la sala de estar sosteniendo los papeles que lo cambiarían todo, esperando el momento perfecto para reclamar lo que siempre había sido mío. Valeria estaba en la cocina preparando café, moviéndose con la confianza casual de alguien que creía ser la dueña de la casa a su alrededor. Julián estaba sentado en la mesa del comedor, navegando por su teléfono, probablemente planeando su día sin ninguna conciencia de que su mundo estaba a punto de colapsar. Valeria, Julián, los necesito a ambos aquí. Mi voz llevaba una autoridad que no habían oído antes. No el tono confundido y suplicante de un anciano enfermo pidiendo agua, sino la orden firme de alguien que tenía la sartén por el mango. Intercambiaron miradas mientras entraban en la sala. La expresión de Valeria mostraba una leve molestia, como si estuviera interrumpiendo algo importante en lugar de estar a punto de entregarles la noticia más significativa de sus vidas adultas. Levanté los documentos, asegurándome de que pudieran ver el membrete oficial y el formato legal formal. Estas son notificaciones de desalojo. Tienen 72 horas para retirarse ustedes y todas sus pertenencias de mi propiedad. El silencio que siguió fue profundo. La taza de café de Valeria se detuvo a medio camino de sus labios, suspendida en la incredulidad. La pantalla del teléfono de Julián se oscureció mientras su agarre se aflojaba. ¿De qué estás hablando? La voz de Valeria llevaba el primer indicio de incertidumbre que le había oído desde el viernes. Estoy hablando de la realidad legal que eligieron ignorar. Desplegué el primer documento y comencé a leer. Notificación de revocación de donación. De conformidad con la ley de propiedad del Estado, el propietario abajo firmante revoca por la presente la escritura de donación ejecutada a favor de Valeria Ramírez, por motivos de ingratitud material e incumplimiento de las condiciones implícitas. Julián se levantó bruscamente. No puedes hablar en serio. Esta casa es nuestra. Vivimos aquí. Vivían aquí a mi discreción, la cual perdieron cuando decidieron tratarme como a un extraño no deseado en mi propia casa. Continué leyendo del documento legal. Los motivos específicos incluyen el trato hostil al donante, la falta de prestación de cuidados razonables durante la recuperación médica y el confinamiento deliberado en contra de la voluntad del donante. Valeria dejó su café con manos temblorosas. Papá, esto es una locura. No puedes simplemente echarnos. No tenemos a dónde ir. Eso ya no es mi problema. Las palabras se sintieron liberadoras. Tuvieron la oportunidad de tratar a su padre en recuperación con la decencia humana básica. En cambio, eligieron la crueldad y la manipulación. Pero la policía dijo que estabas confundido. La voz de Julián se elevó con desesperación. Estabas teniendo problemas posquirúrgicos. La policía dijo lo que ustedes los convencieron de decir. Mi abogado estuvo muy interesado en ese detalle, cuando le expliqué cómo usaron mi condición médica para desestimar mis legítimas preocupaciones sobre los derechos de propiedad. Leer las consecuencias legales en voz alta le dio a cada palabra un peso extra. El no desalojar en 72 horas resultará en procedimientos formales de desalojo y posibles cargos de posesión ilegal. Valeria se hundió en la silla, con el rostro pálido. ¿De verdad fuiste a un abogado? Fui a mi abogado, el mismo que manejó la escritura de donación original hace 5 años. Le fascinó saber cómo han estado tratando al donante de su vivienda gratuita. Papá, por favor. La voz de Valeria se quebró con la primera emoción genuina que le había oído desde que todo esto comenzó. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar. Sé que hemos sido difíciles, pero podemos arreglarlo. 72 horas volví a doblar los documentos en su sobreoficial, empezando ahora. Julián se acercó, su postura agresiva. ¿Crees que puedes simplemente amenazarnos? Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí. La ironía era impresionante.
Me encerraron en un dormitorio y convencieron a los oficiales de policía de que era mentalmente incompetente. Exactamente qué han hecho por mí. Te dejamos vivir aquí, protestó Valeria. Me dejaron vivir en mi propia casa. Coloqué los documentos legales en la mesa de centro donde no podían ignorarlos. La casa que compré con mi propio dinero y les di como un regalo, pensando que proporcionarían el amor y el cuidado que justificaban tal generosidad. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración cada vez más rápida de Valeria. Los papeles yacían entre nosotros como un puente que no podían cruzar, separando su viejo mundo de derechos adquiridos de la nueva realidad de las consecuencias. ¿A dónde se supone que vayamos?, preguntó Julián, su voz más pequeña ahora. Eso es algo que deberían haber considerado antes de decidir que yo no valía la más básica amabilidad humana. Me moví hacia el pasillo, dejándolos para que procesaran sus nuevas circunstancias. 72 horas. El tiempo corre. Detrás de mí, podía oír a Valeria empezar a llorar, y la voz de Julián elevándose mientras comenzaba a hacer llamadas telefónicas urgentes. El sonido de su pánico fue la música más dulce que había oído en años, pero aún no había terminado con ellos. Todavía no entendían el alcance completo de lo que habían perdido, o por qué esta casa había significado tanto para mí en primer lugar. El martes por la tarde nos encontró sentados alrededor de la mesa de la cocina como una familia de nuevo, aunque la dinámica había cambiado completamente desde el lunes por la mañana. Los ojos de Valeria estaban rojos de tanto llorar, y Julián parecía no haber dormido en 2 días. La notificación de desalojo yacía entre nosotros como una bomba de tiempo. Papá, por favor. La voz de Valeria llevaba una desesperación que nunca antes había oído. Sabemos que cometimos errores, sabemos que te tratamos mal, pero podemos cambiar. Podemos ser la familia que mereces. Me senté en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. Sobre la mesa frente a mí había una carpeta de Manila que había recuperado de mi archivador esa mañana. Documentos que nunca antes habían visto. Estábamos estresados por tu cirugía, añadió Julián, inclinándose hacia adelante con seriedad. No lo manejamos bien, pero eso no significa que no te queramos. Este es nuestro hogar, nuestra familia. ¿Su hogar?, repetí pensativamente. Dime, Valeria, ¿recuerdas cómo pude comprar esta casa? Se secó los ojos con un pañuelo. Dijiste que habías ahorrado dinero de tu negocio de construcción. Eso es parcialmente cierto. Pero, ¿de dónde crees que vino el pago inicial? Una casa de este tamaño, en este vecindario, que requería una cantidad sustancial de dinero por adelantado. Valeria y Julián intercambiaron miradas. No lo sé. ¿Tus ahorros? Abrí la carpeta de Manila y extendí varios documentos sobre la mesa. Membrete oficial de una importante compañía de seguros de vida, certificados de defunción, formularios de reclamación de beneficiarios, todos con fecha de hace 5 años. Esta casa fue comprada con el dinero del seguro de la muerte de tu madre. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Su rostro pasó por varias expresiones: confusión, incredulidad, y luego un horror creciente que fue doloroso de ver. La póliza de seguro de vida que tu madre mantuvo durante 20 años específicamente para proporcionar seguridad a nuestra familia. Señalé el formulario de designación de beneficiario. $350,000, pagados 6 meses después del funeral. Las manos de Valeria temblaron mientras recogía los documentos del seguro. Pero dijiste, nunca me lo dijiste. No te lo dije porque no quería que te sintieras culpable por vivir en una casa que la muerte de tu madre había comprado. Quería que lo vieras como un regalo de un padre amoroso, no como algo comprado con la tragedia. Julián se acercó para leer los papeles por encima del hombro de Valeria. No entiendo. ¿Por qué nos dices esto ahora? Porque quiero que entiendan exactamente lo que han hecho. Mi voz se mantuvo tranquila, pero cada palabra llevaba el peso de 5 años de duelo y planificación. Esta casa, donde me encerraron en un dormitorio, donde le dijeron a la policía que era mentalmente incompetente, donde se negaron a traerme un vaso de agua después de una cirugía de corazón, fue comprada con el dinero de la póliza de seguro de vida de su madre. Valeria emitió un sonido que era en parte sollozo, en parte jadeo.
Los papeles del seguro se deslizaron de sus dedos y se esparcieron por la mesa. Ella murió creyendo que estaba proporcionando seguridad para nuestra familia. Habló de ello durante sus últimas semanas, cómo el dinero del seguro se aseguraría de que siempre tuviéramos un lugar seguro donde vivir, que nos cuidaríamos unos a otros. Recogí los documentos de nuevo en una pila ordenada. Me hizo prometer que usaría ese dinero para mantener unida a nuestra familia. Papá, no lo sabía. La voz de Valeria se quebró por completo. No lo sabías porque te protegí de ese conocimiento. Al igual que tu madre nos protegió con esa póliza de seguro, al igual que yo te protegí dándote esta casa como un regalo en lugar de decirte que fue comprada con el sacrificio de tu madre. Julián rodeó a Valeria con su brazo mientras ella comenzaba a llorar de verdad. Podemos arreglar esto. Podemos honrar su memoria adecuadamente. ¿Pueden? Pregunté en voz baja. ¿Pueden deshacer el haberme tratado como a un extraño no deseado en una casa que la muerte de su madre proporcionó? ¿Pueden retractarse de haberle dicho a los oficiales de policía que estaba confundido e incompetente en el hogar que ella pretendía que fuera nuestro santuario familiar? Valeria me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho. Lo siento increíblemente. No tenía ni idea. Tu madre estaría desconsolada al saber que la casa que pensó que uniría a nuestra familia se convirtió en el lugar donde su hija eligió la crueldad sobre la compasión. Me levanté de la mesa, dejando los documentos del seguro donde estaban. Estaría devastada al saber que su último regalo a nuestra familia fue usado como un arma contra el padre que amaba. El peso de la realidad moral se posó sobre ellos como una pesada manta. Esto ya no se trataba solo de propiedad legal o disputas familiares. Se trataba de violar la confianza sagrada de una mujer que había muerto creyendo que su sacrificio protegería a las personas que más amaba. ¿Qué podemos hacer?, susurró Valeria. ¿Cómo podemos arreglar esto? Miré a mi hija rota y desesperada que finalmente había entendido el alcance completo de lo que había perdido, y sentí algo que podría haber sido lástima mezclada con la satisfacción de la justicia finalmente servida. Tienen 44 horas, dije simplemente. El jueves por la tarde trajo el sonido de cajas de cartón siendo selladas con cinta y muebles, siendo movidos sobre pisos de madera. Me senté en mi sillón reclinable observando a Valeria y Julián trabajar con la eficiencia silenciosa de personas que finalmente habían aceptado su destino. Las últimas 50 horas los habían transformado por completo. Se había ido la arrogancia, el sentimiento de derecho, la crueldad casual que había definido nuestra relación desde mi cirugía. En su lugar había algo que nunca antes había visto en ellos. Un remordimiento genuino mezclado con el agotamiento hueco de personas que habían aprendido lo que significaba perderlo todo. Julián cargó la última de sus cajas a través de la sala, evitando mi mirada como lo había hecho durante los últimos 2 días. Valeria lo siguió con una maleta, sus movimientos cuidadosos y deliberados, como si estuviera caminando por una casa que podría derrumbarse en cualquier momento. «Eso es todo lo de arriba», dijo en voz baja, dejando la maleta cerca de la puerta principal con el resto de sus pertenencias. Asentí, pero no hablé. No quedaba mucho por decir que no se hubiera dicho ya el martes por la tarde, cuando los papeles del seguro habían hecho añicos su mundo en pedazos que no podían volver a unir. Las llaves de la casa yacían en la mesa de centro entre nosotros, todavía unidas al llavero que Valeria había comprado cuando le di la casa por primera vez hace 5 años. Un pequeño dije de plata que decía, «Hogar, dulce hogar». Irónico ahora, considerando cuán poco dulce había resultado ser este hogar para el hombre que lo había hecho posible. «Papá», dijo Valeria, acercándose a mi silla con los pasos vacilantes de alguien que no estaba seguro de tener derecho a hablar. «Necesito que sepas que entiendo lo que hicimos, lo que yo hice». La miré. A mi hija que había pasado las últimas 72 horas asimilando el hecho de que había sido cruel con su padre en una casa que la muerte de su madre había comprado para la seguridad de su familia. «Sé que lo haces», respondí. Julián apareció en el umbral, con las llaves del coche en la mano. «Todo está cargado. Estamos listos para irnos». Valeria recogió las llaves de la casa de la mesa de centro, sosteniéndolas por un momento como si pesaran más de lo que el metal y el plástico tenían derecho a pesar. Cuando me las entregó, sus dedos temblaron ligeramente. «Estas te pertenecen», susurró. Las llaves se sintieron cálidas en mi palma, aunque no sabía si era por el toque de Valeria
o por el peso simbólico de la propiedad recuperada. Siempre lo hicieron, ella asintió, comprendiendo la verdad más profunda en esas palabras. Esta casa siempre había sido mía. Legalmente, moralmente y en todos los sentidos que importaban. Simplemente se le había permitido vivir aquí, gracias a mi generosidad. Una generosidad que ella había pagado con desprecio y crueldad. Lo siento por lo de mamá, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Siento que hayamos deshonrado su memoria en la casa que ella nos proporcionó. Tu madre hubiera querido que me trataras con amor y respeto, dije con calma. Se le habría roto el corazón al ver lo que elegiste en su lugar. Julián dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia mí. Señor Ramírez, quiero que sepa que asumo toda la responsabilidad por mi parte en esto. Apoyé el comportamiento de Valeria y participé en tratarlo mal. Eso estuvo mal. Le estreché la mano brevemente. Ahora saben lo que significa perder un hogar. Las palabras llevaban el peso de una justicia perfecta. Me habían hecho sentir no deseado en mi propia casa. Me habían tratado como una carga en el lugar donde debería haberme sentido más seguro. Ahora aprenderían lo que se sentía no tener hogar, no tener un lugar que fuera verdaderamente suyo. Caminaron juntos hacia la puerta, Valeria deteniéndose en el umbral para mirar hacia atrás una última vez. ¿Alguna vez nos perdonarás? Esa no es la pregunta que deberías hacer, respondí. La pregunta es, si recordarás esta lección lo suficientemente bien como para tratar a la próxima persona con la amabilidad que deberías haberme mostrado a mí. La puerta se cerró detrás de ellos con el suave clic de la finalidad. A través de la ventana, los vi cargar sus pertenencias restantes en su coche y alejarse de la propiedad que nunca más sería su hogar. El silencio se instaló en la casa como una manta confortable. Por primera vez en casi una semana, estaba solo en mi propia casa, sin el peso de la tensión familiar ni la amenaza de ser tratado como un extraño no deseado en mi propio dominio. Miré las llaves en mi mano. Luego los papeles del seguro todavía esparcidos sobre la mesa de centro. Sara se habría sentido orgullosa de ver que finalmente se hacía justicia, de saber que su sacrificio había protegido en última instancia a la familia que había amado, incluso si había tardado más de lo que nadie podría haber esperado. Caminando por las habitaciones de mi casa, verdaderamente mi casa de nuevo, sentí algo que no había experimentado desde antes de mi cirugía. Paz, no la paz de la venganza, sino la satisfacción más profunda de la justicia debidamente servida y las lecciones debidamente aprendidas. Afuera, la tarde de primavera continuaba su suave progresión hacia la noche, y yo estaba en casa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.